Glorificado sea tu nombre. Gracias, oh Señor, bendito, por todo lo que tú, Señor, hace en nuestras vidas. Ante ti estamos y para ti, oh Dios, vivimos. Te rogamos, Señor, que seas tú quien estés con nosotros en este tiempo, donde vamos a hablar de la importancia de tu palabra, de entender cada uno de estos escritos que tú, Señor, has dejado por inspiración, para que nosotros, oh Dios, podamos dirigirnos, poder pasar estas enseñanzas a un mundo que hoy procura irse detrás de los conocimientos de ellos mismos y no de lo que tu palabra enseña. Ayúdanos a serte fieles, Señor, en todo lo que nosotros vayamos a hacer, a poder obedecerte, a poder, oh Dios, a tener confianza y seguridad en ti. Depositamos nuestros corazones delante de tu presencia, porque, Señor, fuera de ti nada somos. Gracias, oh Dios, por este tiempo y esperando que seas tú, Señor, quien ponga las palabras necesarias en cada uno de nosotros para poder hacer tu voluntad siempre. En Cristo, oh Señor, te lo pedimos todo con gracias. Amén y amén. Mi hermano, el libro de Lucas es un libro, al igual que todos los demás que hemos analizado aquí, un libro al que también hay que prestarle atención. Recuerden, la importancia de nosotros analizar las escrituras, cada libro de estos que tenemos en nuestras manos, el propósito es tratar de entender exactamente cuál es el propósito, qué es lo que se quiere expresar, y mientras mejor nosotros podamos entender cada escritura de cada uno de estos libros, más fácil se hará entender las aplicaciones prácticas que en ellos se encuentran para nuestras vidas. Nos evitará tener una interpretación incorrecta, una interpretación imaginaria donde nosotros creemos o llegamos a la conclusión, donde muchas veces hasta utilizamos la lógica para poder encontrar alguna verdad en estas escrituras, pero a veces nos alejamos demasiado de lo que el autor quería dar a entender. No es solamente abrir la Biblia, es saber de qué se trata. Y eso es importante. Ya eso nosotros lo hicimos con el libro de Mateo, donde nosotros al analizar el libro de Mateo nos dimos cuenta que Mateo estaba hablando de Jesús como el rey de los judíos. Y quería presentar a Jesús no solamente como el rey de los judíos, porque habló a ellos, sino como el rey de todo aquel que crea en él. Marcos lo presenta como siervo y presenta todas las acciones de Cristo y lo hace de una manera directa, lo que resultó ser bastante agradable para los romanos, porque los romanos no eran personas que necesitaban escuchar muchos rodeos ni mucha argumentación, no podían escuchar una genealogía extendida porque eso no formaba parte del interés de ellos. Querían ver a ese Cristo que tú me estás presentando como un Cristo que tiene actividad. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es el propósito de él? ¿Qué es lo que me quieres decir de él? Bueno, pues Marcos hizo eso perfectamente. Marcos fue el libro más antiguo de los evangelios, y esto es un detalle importante porque eso inmediatamente nosotros podemos ver, siendo él el más antiguo, si encontramos por lo menos una fecha en alguno de los otros libros, ya sabemos cuándo se escribió este libro. Y hasta ahora hemos encontrado por seguridad, según un papiro encontrado de a principio de siglo y que ahora se encuentra en Gran Bretaña,
en Gran Bretaña, nosotros encontramos que este papiro tiene como fecha, por ser escritura herodiana, entre los años 50, 50 y algo, no más de ahí. Entonces esta escritura fue hecha en el mismo primer siglo, no en el segundo, no después del 70, no un poco antes del 70, sino prácticamente en los 50. Y si Marcos fue el más antiguo, pues ya podemos colocar a Mateo en una fecha más a Marcos, no Lucas. Lucas ya más o menos podríamos colocarlo en la fecha que tenemos hasta ahora, por lo que vamos a estar hablando, pero ya Mateo y Marcos están colocados prácticamente en esa fecha, en los 50. Ahora, cuando hablamos de Lucas, el asunto es un poco diferente. Recuérdense que Lucas escribió un primer tomo, que es el Evangelio, y un segundo tomo en su libro, y es el de Hechos. Y se le escribe directamente al mismo personaje. Este personaje es llamado Teófilo. Interesante porque no se sabe mucho de Teófilo, pero hay, por lo menos, todo el mundo ha opinado en cuanto a esto y piensa que posiblemente fue un personaje, no cabe duda de que fue un personaje muy importante en lo que era el parecer de Lucas. Lucas lo llama excelentísimo y esta palabra solamente podía expresarse a alguien que tú tenías en un grado muy alto. Algunos llegan hasta pensar que si no fue alguien con algún cargo en el gobierno muy alto, podría haber sido incluso hasta alguno o hasta un profesor de él, alguien que le había enseñado. Se dice de todo. Lo importante es que este hombre formaba parte de la vida de Lucas y parece que era o muy querido por él o quería con sus escritos dar a entender algo. Otros dicen, esto no es dogmático lo que voy a decir hasta ahora, que posiblemente él era un encargado gubernamental y como en ese momento Pablo estaba preso y ya la sentencia parecía ser la de mártir, él quería hacer notar todo el tiempo, y es lo que encontramos tanto en el libro como en Hechos, y es comprobando la inocencia de Cristo y además dando a entender que lo que ellos enseñaban no era nada peligroso ni afectaba al Estado, no afectaba al gobierno sus enseñanzas, pero vemos que a pesar de todos estos escritos de Lucas no surgió mucho efecto porque la persecución continuó contra la iglesia en esos primeros siglos. Por lo tanto, de todo eso se piensa de Teófilo que era una persona importante en la vida de Lucas. Lucas es el autor de este evangelio, pero hay un detalle sumamente complejo hasta aquí para poder encontrar y asegurar que Lucas es el autor de este libro, de este evangelio, a pesar de que tanto Mateos como Marcos y como Juan, ninguno mencionan sus nombres directamente, y por algunos análisis nos damos cuenta de que Mateo fue quien escribió este libro y Marco fue quien escribió este libro y ahora Lucas también nos corresponde encontrar si en verdad él fue el autor de este libro. Encontramos en Colosenses capítulo 4, 14 que Pablo habla de él. Si alguien puede leerlo, vamos a ir un poco con calma, mirando algunos detalles y cosas importantes aquí. Acuérdense que no estamos corriendo y si hay pregunta en medio de todo esto, háganla, porque nuestro interés es que usted entienda de por qué se ha visto a Lucas como el autor de este libro. Y si él escribió este evangelio, también escribió Hechos, porque es el mismo escritor y a la misma persona se le escribe. Es como si escribiera en dos partes. ¿Cómo habla Pablo en este capítulo 4, versículo 14? ¿Alguien puede leerlo y a ver qué pasa? ¿Quién puede leerlo? Quiero verlo a ustedes actuando. Sí. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también demás. ¿Cómo lo presenta Pablo aquí como un médico? Ok, ya tenemos una. Ahora tenemos que ver
la manera en que Lucas escribe o en que el escritor escribe. Cada persona habla de acuerdo a lo que él más conoce o lo que forma parte de su vida. Por ejemplo, a mí se me es fácil hacer cálculos y pensar muchas veces en ilustraciones que tengan que ver con lo que son reparaciones y construcciones, porque eso es lo que yo prácticamente hago. Y voy en cualquier momento, como ustedes podrán notarlo, que muchas veces predicando hago eso, porque sale solo. Eso es lo que hay dentro de mí. Entonces tenemos que ver al escritor si por esta referencia que Pablo está haciendo aquí, podemos encontrar que Lucas habla de los relatos que él hace como si él fuera un médico o no. Si lo ve con ese mismo carácter de un médico para analizar cada dato de lo que él trae. Pero antes de nosotros entrar en eso, es bueno dar a entender esto. ¿Para quién escribe Mateo? ¿Para quién escribe Marcos? Los romanos. Ahora toca ver para quién escribe Lucas. Lucas, por lo visto y por lo que se ha creído, él era griego. Y tiene ahora como preocupación dar a conocer este evangelio de Cristo, no solamente a los judíos, no solamente a los romanos, sino que ahora él piensa en una comunidad más amplia. ¿Se acuerdan que en ese momento, nosotros hemos dicho muchas veces que en ese preciso momento, prácticamente todo el mundo estaba hablando griego? ¿Cierto? Todo el mundo de ese momento estaba controlado por esa cultura griega, pensaba como los griegos, hablaba como los griegos, aún hablaran otros idiomas. Pero el idioma griego pasaba a ser muy básico. Él observa eso. Vamos a hablar entonces a toda esta comunidad helenística que va a encerrar a todos. Pero él básicamente lo que está es tratando de hacer notar a todos los gentiles que este evangelio no pertenece únicamente a los judíos, sino también a ellos. Mis hermanos, en ese momento donde vivía Lucas, Pablo, Marcos y Mateo, los judíos tenían un templo. Todavía no había sido destruido. Ahí estaba el templo. Y ese templo se ha encontrado evidencia de que existían letreros puestos para que todo aquel que no fuera judío no se acercara a ese santuario judío porque corría peligro de muerte. Había una separación de nosotros los judíos, este templo que es nuestro, y los demás que no son judíos. Imagínense ahora la preocupación de estos creyentes en Cristo que ahora tenían una visión más amplia y habían estado entendiendo que el evangelio no era únicamente para una nación específica. Lucas entiende eso, es un creyente, ahora ha conocido a Cristo, ahora vive para Cristo y por su relación con Pablo, como vamos a ver más adelante, porque era una persona colaboradora de Pablo, como él le menciona, como menciona en Filemón 1:24, y estuvo prácticamente en el segundo viaje, se une a él en uno de sus segundos viajes, cuando él estuvo preso en Cesarea. Él prácticamente, según parece ser en el libro de los Hechos, él se encargaba de esas actividades de Pablo mientras estuvo preso en esa ocasión. De tal manera que Pablo lo menciona como un colaborador muy importante en su vida
en Filemón 1:24. Podemos ir allá a ese pasaje de Filemón 1:24 para que vayamos mirando ese texto donde Pablo lo menciona como uno de sus colaboradores, para dar a entender de que había una relación con Pablo y una vida tan cerca de Pablo llevó a Lucas a entender más ampliamente este evangelio y Pablo fue llamado para predicar a los gentiles. Esa unión de Lucas con Pablo, ¿qué le iba a llevar? A entender de que los gentiles necesitaban el evangelio de Cristo. Y de ahí sus escritos. Ahora él tenía que hablar a los griegos, a todo el mundo helenizado, para que este evangelio se entendiera. ¿Y cómo lo hace? Es lo que vamos a estar mirando, no sé si hoy, pero vamos a ir sin correr, vamos a ir con calma, no tenemos ninguna prisa, queremos que usted entienda exactamente de qué se trata este libro de Lucas. ¿Quién puede leer Filemón 1:24? También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí está Lucas. Marcos también. Acuérdense que había una relación también bastante amplia con Marcos y Pedro. En esta ocasión, entendemos que Pablo también tenía una buena relación con Pedro. Eran contemporáneos, ahí, trabajando juntos. Y cuando en ocasiones en su libro, que es uno de los argumentos para ver a Lucas como autor, cuando él usa la palabra nosotros, o sea, donde tú estabas, ¿quién será? Ahora tenemos que deducir que este libro fue escrito por uno de esos que estaban ahí, con él, nosotros. Pero la parte más importante para ver a Lucas, y esto ha sido el análisis que ha llevado prácticamente a todo el mundo a ver que Lucas es el autor de este libro, cuando Pablo lo llama médico, y luego lo vemos en sus escritos hablando como médico en todo instante. Dicen, no puede ser otro. Pero hay otro dato importante, y es que nadie en su tiempo reciente contradijo esto, ni dudó de que Lucas fue el autor. O sea, aquí forma parte la tradición como un acontecimiento sumamente importante. No siempre las tradiciones son malas. ¿Se entiende? Malo es cuando yo uso la tradición contradiciendo todo lo que la escritura misma dice y nosotros ahora hacemos damos más fuerza a una tradición que a lo que la escritura dice. Pero en este sentido, el hecho de nosotros ver que nunca hubo una protesta, nadie ha dudado, los padres de la iglesia siempre entendieron que era Lucas el autor y la razón básica es porque ellos entendían el lenguaje en el que Lucas hablaba como médico. Y eso es lo que yo creo también. Claro, algunos piensan que no, que el hecho de que él dijera aquí que Pablo lo mencionara como médico no tiene ninguna razón para que entonces lo quieran poner como que fue él. O sea, pero los argumentos contrarios a ver a Lucas como el autor son muy débiles. Y eso es importante. Al ser el otro argumento como más débil, yo me quedo todavía con que es Lucas, el autor. Entonces, es un asunto que usted y yo tenemos que ver y analizar para poder entender quién es el autor de este libro. Encontramos también que en 2 de Timoteo 4:11 es un texto importante porque Pablo lo menciona aquí como que él formaba parte de esa misión de Pablo. Vamos a ver si es verdad. 4:11 de 2 de Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo ya en esa situación difícil, estando preso, dice que solamente estaba con él, ¿quién? Era su amigo, cercano. Ahí está. Hay una relación muy cercana entre Pablo y Lucas. Hay algunas cosas importantes aquí, hermanos. A ver. Si nosotros queremos ver a Lucas como médico y vamos a ir, recuerden que no vamos a ir muy rápido, ¿no?
¿Alguien me quiere ayudar con algunos textos? A mí me gusta que ustedes lean los textos porque por lo menos eh, así lo siento participando conmigo y no me dejan hablando solo. Y me da tiempo a mí también para en lo que ustedes leen analizar un poco los versos y eso para mí es importante. Por ejemplo, en Lucas 4:38, vamos a compararlo, esos dos textos. ¿Quién busca Lucas 4:38? Amén. Ok. Y Mateo 8:14. Amén. Ok. Y bueno, tú tienes otro, entonces buscas a Marcos 1:30. Ok, vamos a ver cómo nosotros encontramos en estos textos. Vamos a ver cómo Lucas presenta los mismos acontecimientos, el mismo relato, y cómo hablan cada uno de estos relatos, porque acuérdense, Marcos y Mateo tienen propósitos en cada uno de estos relatos. Y hermanos, se menciona el mismo relato, a lo que muchos a veces dicen, aquí hay una contradicción, aquí no se parecen. No van a hacer la misma referencia letra por letra porque van a tomar el acontecimiento para enseñar de ese acontecimiento algo que tiene un propósito diferente en cada uno de ellos. ¿Se entiende eso? Eso es importante entenderlo. Y sobre todo en estos hipnóticos. Si usted no entiende eso, se va a confundir y va a creer exactamente, porque mi hermano, muchos incluso de los que estudian lingüística, yo creo que hasta a propósito lo hacen para contradecir la escritura, porque esto no tiene mucho pierde, ven que hay contradicciones. Pero notemos, Lucas 4:38, ¿quién lo tiene? ¿Quién lee esto? Amén. Okay. Y levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Noten cómo él relata este acontecimiento. ¿Cómo lo relata Mateo 8:14? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Qué? Tenía fiebre. ¿Cómo estamos mirando a Lucas ahora hablando? Todavía él sigue hablando como médico, ¿cierto? Da más énfasis a la situación, qué es lo que está sucediendo aquí. Si no fuera médico no hiciera eso. Pero miren a Marcos ahora, 1:30, ¿cómo relata el mismo acontecimiento? Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Tenía fiebre y estaba enferma. Lucas, nuevamente ahora. Y levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Sufriendo. Sufriendo. Eso es médico. Eso es médico. Aquí hay un problema, no solamente que tiene fiebre, sino que está sufriendo y hay que tratar de que ella no sufra más. Ese es el corazón de un médico. Curar porque él mismo sufre. Muy diferente a los médicos hoy en día, ¿no? Ya no sabemos si son médicos o qué, pero sí, yo viví época en que los médicos eran mis familias. Eran mis amigos y se preocupaban por mí, me llamaban a la casa y todo eso. Sí, hay unos que otros. Demos gracias que todavía, deje que entre la inteligencia artificial, a ver si vamos a tener eso. Usted está enfermo, tómese esa patilla, ya no hay problema. Sí, pero que mire, dice, ya no olvídese. Eso fue y punto, prom, te cerró. Sí. Eso- eso- Esto es interesante seguir, porque esto es bueno, que usted lo vea, mi hermano, es que con esto no hay manera de ver a otro autor que no sea Lucas. La naturaleza y el grado de fiebre de la suegra de Pedro. Ahora, vamos a seguir en Lucas 5:12. ¿Quién busca Lucas 5:12? Ok. Alguien va a buscar a Mateo 8:2 y el otro de Marcos 1:40. ¿Cómo se relatan estos acontecimientos de lepra aquí? Vamos a ver. Ujú. En una de las ciudades se presentó un hombre
hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Eso es Lucas, ¿verdad? Ok. Mateos 8:2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Parecen lo mismo, ¿no? Y Marcos 1:40. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Vamos a ver cuál es la diferencia aquí en este. ¿Alguien puede verla? ¿Puede leer otra vez Lucas 5:12? Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo creo que la actitud del... No, eso parece como... ¿Te has visto esos dibujitos que dicen, encuentre dónde está el error? ¿Cuántos hay? ¿Verdad? Se parece, ¿no? Mira, aquí hay un detalle sumamente importante. Eso es lo que él vio. ¿Cómo? Que estaba Lleno. de lepra. Él no vio que tenía lepra, es que tiene mucha. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que un médico ve? No es que tú digas estoy enfermo, no es que, espérate, ¿cuándo te comenzó? Esa es una pregunta de un médico. ¿De cuánto te duele del 1 al 10? Él necesita saber eso para saber qué hacer contigo. Y cuando él vio, aquel hombre no solamente vio que tenía lepra, sino que estaba lleno de lepras. ¿Sí se ve? Mi hermano, si no fuera médico, estuviera hablando exactamente como Marcos y Mateo. Definitivamente. Es que él no podía ver otra cosa. Lo que él vio inmediatamente dice, wow, es que este hombre, el trabajo es mucho, ha progresado demasiado la lepra. El que tiene mucho, los demás, tiene lepra, está igual que los demás, tiene lepra y se acabó. Vino a él un leproso. Exacto, vino, pero no está mirando a alguien que tiene mucha lepra. ¿Sí ven? Estas cosas deben poner a nosotros a pensar a la hora de analizar estas cosas. Por ejemplo, el otro pasaje, Lucas 8:43, vamos a compararlo solamente con Marco aquí, Marcos 5:26, Lucas 8:43, vamos a ver este acertijo aquí otra vez. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Marco narra el mismo acontecimiento en el 5:26 de Marco. ¿Quién lo tiene? Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino Ok. que al contrario había empeorado. Lucas 8:43, el mismo relato. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Quién puede? Otra vez, vamos a leerlo. Está en el asunto. Esto es la expresión. Aquí está. No hay que leerlo. No oye. Padecía, Ujú. que estaba Eso padeciendo es la preocupación. Ustedes ven lo fácil que tú puedes ver que cuando Pablo habla de su compañero, de su colaborador, el que siempre estuvo con él, dice, mi médico amado. Ya. Mi hermano, por eso es que nadie puede ver este libro como que no sea Lucas el que lo escribió. Y si nos vamos al libro de los Hechos, todavía más cosas podemos nosotros encontrar ahí. Porque todo el tiempo, todo relato está hablando de una persona preocupada por la salud de aquel, del otro, de cómo está. También porque dice que ningún otro médico pudo sanarla, pudo curarla. La preocupación de su sanidad y de sus padecimientos. Ese es el asunto. Datos como esos es lo que nosotros tenemos que ver al analizar, y así es como usted va analizando cada detalle. Mi hermano, se puede creer lo que quiera, pero yo no puedo pensar en otra persona, y más estando tan cercana de Pablo, que predica a los gentiles, y Lucas tener esa misma influencia, el mismo corazón, el mismo amor, y ahora hablarle también a todos aquellos griegos, a todo el mundo helenizado, acerca de este evangelio. Ahora, la manera en que él lo hace.
ya no era como predicarle a los romanos, ya no era como predicarle a los gentiles. Tenía ahora que venir con mucho más cuidado, porque había un público muy mixto, donde habían personas detrás del conocimiento y de las palabrerías prácticamente. ¿Cómo yo llego a estas personas que se creen muy grandes? Claro, dentro de ese mundo helenizado había de todo. Pero si vas a hablar a ellos, tienes que buscar un lenguaje más o menos generalizado, donde todos puedan entender cuál es el evangelio y las palabras que son comparadas aquí en Lucas como en Hechos, de este griego que usó aquí Lucas, es un lenguaje con una literatura sumamente alta. O en otras palabras, ¿cómo podemos que todos lo entiendan? Con un lenguaje muy fino. Ustedes entienden eso, ¿no? Un lenguaje muy elegante, muy atractivo, muy bien expresado, de tal manera que tenemos nosotros, como se ha comparado, a Lucas como una de las escrituras con mejor exposición del Nuevo Testamento, excluyendo a Hebreo, que es un que no le gana a nadie. El libro de Hebreo tiene una literatura sumamente alta y muy bien elaborada. Alguien se sentó, y yo creo que fue Pablo, a expresar esta palabra. Algunos piensan que no, pero eso ya es opinión a discutir. Pero este escritor de Hebreos se sentó a analizar con cuidado cada palabra, cada detalle, porque también estaban siendo expresadas para todo aquel que existía en el mundo. Era ese el momento donde el Evangelio había que explicarlo y buscar la manera de que todo el mundo lo entienda. De tal manera que tanto Lucas como el autor de Hebreo explicaron estas palabras con un lenguaje muy elaborado, muy elocuente y muy perfeccionado. La carta es a Teófilo, era un personaje importante. Eso fue lo que estuvimos diciendo. No se conoce mucho de él. Todo lo que nosotros podamos decir de él es realmente parece que fue un personaje muy importante en la vida de Lucas, del autor, y amado. Algunos llegan a decir, bueno, si no fue un militar, bueno, pues fue posiblemente su profesor. Acuérdense que Lucas es una persona muy educada. Y si se va a referir a alguien que forma parte de su vida, tiene que expresarse de esa manera. O tal vez está tratando de encontrar un favor aparte de él y escribe estas cosas. Este es el evangelio que nosotros predicamos. No hay maldad en él, no hay nada que afecte al gobierno. Y le escribe, oh excelentísimo Teófilo. Esa prácticamente, sin ser dogmático, ha sido la posición de muchos comentaristas. Piensan que realmente en ese momento, acuérdense que Pablo estaba ya en sus últimos momentos y amando Lucas tanto a Pablo, posiblemente quería ver si había una posibilidad de que Pablo pudiera ser liberado de la cárcel. Al final, Pablo fue ejecutado como mártir entre los años 65 o 67. Tal manera que a más tardar Lucas posiblemente escribió esta carta, ambas en el año 65 o un poquito menos, en ese 65, 66 piensan algunos, y por eso es que aquí no podemos ver directamente a relatar tanto, poner una fecha a la de Marco como la de Mateo en el mismo tiempo, porque lo que hace Lucas es que toma prácticamente de Mateo una gran cantidad de versículos tomados de Marcos y se han calculado que Lucas tomó para sus escritos unos 350 versos de Lucas de Marcos, básicamente para él traer sus escritos. Y esos son detalles de suma importancia. Ahora, otro detalle importante con respecto a eso, después nosotros verlo quién era el autor. Yo creo que fue Lucas el autor con todo esto. Y si ustedes siguen mirando, van a ver más detallitos, más formas en que Lucas escribe que nada más hablan de su personalidad. Y cuando él habla de nosotros y menciona a ese grupo
que estuvo en esos viajes con Pablo, se está mencionando él, nosotros, ¿se entiende? O sea, lo que participaron, ahora hay que ver quiénes fueron los que participaron en ese segundo viaje. Y cuando él habla de lo que pasó en ese segundo viaje, dice nosotros. ¿Quieren ver eso? En Hechos capítulo 1 al 4. Y van a ver cómo él habla de él, de no solamente de él, sino de nosotros. Vamos a ver si es verdad. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Okay. Vamos a ver si ustedes me ayudan aquí en todo esto. Lucas 1, yo voy a buscarlo también aquí ahora. Ok. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esta es la versión internacional. Dice de esta manera: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. ¿Cómo dice otra versión? La versión que tú acabaste de leer, ¿cuál es? Es la Reina Valera. Léela otra vez en ese primer versículo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Continúo? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Okay. Fíjate aquí la Biblia de las Américas dice la siguiente: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Primero dice entre nosotros y luego sigue diciendo tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares. Ahora habla de quién: y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribiéndolo ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Se entiende? ¿Cuál leíste tú? ¿Qué versículo es? ¿Qué leíste? Reina Valera. ¿Pero es Lucas también uno? Lucas 1. No. Oh, Hechos. No. Oh, No, eso es lo que me está porque así. yo estoy leyendo el mismo y dice lo mismo que usted. Eso digo, pero ¿qué está pasando aquí, no? En la Reina Sí. Valera dice lo Ujú. mismo que en la de las Américas. Sí, ahora sí estamos hablando, eso es. Lucas 1 del 1 al 4. Ajá, ¿Lo leo? sí. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y ahora sí, ese mismo, ahora tú lo llevas también, ese mismo primer versículo de Hechos, y tú ves ahora de quién está hablando y de quién está hablando cuando dice nosotros. Uniéndose aquí, ¿a quiénes? A los apóstoles. Él está ahí, o sea, es alguien que ha estado involucrado con este ministerio del apostolado. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Eso es importante. Ok, sí. Tenemos que ver el verbo que él usa
cuando se dirige a alguien, él usa mucho el término excelentísimo. Porque usted va a Hechos 23:26 y Hechos 24:3, a Félix, él se le dice excelentísimo. Y él es el verbo que... ¿Pero quién era Félix? Sí, exactamente. Ese es el asunto. Entonces, Sí, por eso que dicen que posiblemente era un militar, eso es lo que dicen. Ajá. Pero el asunto es que esa es una expresión que se usaba para alguien que tú tenías en muy alta estima, muy en alto, muy apreciado, como mucho respeto. ¿Entiendes? Es como después de los tiempos de la Ilustración, esa palabra ilustre era dada a conocer para una persona muy importante. Ilustre y magistrado, señor. O sea, alguien muy versado, alguien muy conocido, muy apreciado, teniendo muy en alto. Es como una manera de tú exaltar a una persona, y eso era lo que se usaba en ese momento. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Lucas es además el único gentil. Este es un detalle importante. El único gentil que escribe en todo el Nuevo Testamento. Todos los escritores, incluso desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿de qué nacionalidad eran? Qué difícil pregunta esa, ¿no? Sí, esa nadie la va a entender. ¿Quiénes eran los que escribieron cada uno de los libros de las Escrituras? ¿Eran de dónde? ¿Macedonios? ¿Cómo se llaman? ¿Colombianos? ¿O de dónde? ¿Ah? ¿De dónde eran ellos? Judíos. Pero Lucas aquí es el único gentil. ¿Qué está pasando aquí? Usted me dirá, vamos a ver, pero, hermano, yo le podría contestar, no está pasando nada. Es un hijo de Dios igual, utilizado. Dios pudo haber usado más gentiles, pero no pasó. Pero aquí es algo importantísimo. Es que Lucas también tiene otra curiosidad más que para usted es importante que la vean. Mi hermano, ¿cuántas epístolas escribió Pablo? 13. ¿Qué es lo que primero le llega a su mente? Nadie escribió más que Pablo, ¿cierto? Sin embargo, no. Fue Lucas. El descrito más abundante en todo el Nuevo Testamento se llama Lucas. Cuando usted utiliza ese primer evangelio y Hechos, sobrepasa incluso los escritos de Pablo en cantidad. Y ese es un detalle importante. Y nosotros preguntamos, ¿pero por qué? Es que está narrando incluso la trayectoria de la iglesia y la preocupación aquí de Lucas no era simplemente ver a Cristo dirigiéndose hasta Jerusalén como simplemente un viaje, sino presentar aquella trayectoria de viaje como alguien que iba a dar su vida. Y eso tenía que ser expresado de una manera clara ante un mundo que ahora demandaba explicación. No era el mundo romano, era el mundo griego, el mundo helenizado. Todo tipo de raza tenía que entender específicamente por qué razón Cristo se dirige a aquel lugar donde Él sería sacrificado. Había un propósito. Y sobre todo, es estas escrituras que presentan a Cristo como el inocente, incluso ponen en claro la actitud de Pilato más que ningún otro evangelio. Habla de Pilato como aquel que hizo todo lo posible para demostrar que este hombre era inocente. ¿Me doy a entender? Siempre habla de todo lo que hizo Pilato y dice, pero ¿de qué lo culpan? Y preguntaba una y otra vez al pueblo, ¿por qué lo culpan? Hasta que él en último narró todo el drama, hasta que él tuvo que decir, yo me lavo las manos, yo no soy culpable de nada.
lo llevaron hasta Herodes y Herodes dijo lo mismo otra vez. Lucas solamente relata eso con todos esos detalles. ¿Por qué? Porque ahora usted va a leer a Lucas y va a ver a un hombre escribiendo para todo un mundo que necesita saber que Cristo fue llevado a la cruz siendo inocente. Y esa es sumamente vital en el Evangelio. Sin pecado, sin mancha, y muere como el peor de los criminales porque la cruz estaba dada para los peores de los criminales y lo hizo por usted y por mí. Mi hermano, estas son las cosas que un incrédulo no va a ver nunca. No hay cosa más encerrada y cuando aquellos se declaran incluso ateos, que más tonterías digan. Porque tienen que terminar, porque la ciencia no dice eso, porque eso es solamente literatura. Y dicen un sinnúmero de cosas que ellos sin haberla estudiado, sin haberse metido en ellas, sin haber visto todo lo que estaba encerrado en esas palabras, no, es más fácilmente descartar, pero ponen su fe en lo que todavía siempre está en proyecto. Y mi hermano, prepárense. Las cosas vienen fuerte con esto de la inteligencia artificial. Ahora van a comenzar a salir todos los profetas de las inteligencias artificiales. Ahora van a decir que en un futuro lo que va a pasar es esto, si vamos tan rápido y mira lo que ha sucedido, nosotros en un momento vamos a ser personas que nos vamos a teletransportar y vamos a estar aquí en este sitio, vamos a poder estar en otro lugar. Ya están diciendo eso. De que tú estás aquí, pero puedes estar en diferentes lugares y que las personas no van a querer ser humanos porque van a poder durar más si te dicen, bueno, cámbiame mi corazón por uno electrónico. Cámbiame este por uno electrónico. Y van a pedir a grito que le cambien y al final todo el mundo va a querer ser un robot. Una máquina y el ser humano va a ser deshumanizado y vamos a llegar a la singularidad. Mi hermano, eso es profecía de todo este mundo que tiene su vista en la ciencia. Y lo que te ponen, piensa que ¿dónde vamos a estar en 5,000 años? ¿Dónde vamos a estar si estamos aquí ahora? Imagínate dónde vamos a estar. Vamos a llegar exactamente a lo que usted y yo creemos que hoy es Dios. Vamos a hacer exactamente todo eso que el hombre reclama como Dios. O sea, al fin y al cabo, ¿cuál es el deseo de este profeta intelectual de la comunicación, de lo que es esa inteligencia artificial? ¿Qué es lo que le está buscando? Lo mismo que nosotros conocemos, que el hombre siempre va detrás de querer ser Dios. Y va a jugar a ser Dios mientras tenga existencia. Ahora, ¿qué ha creado? Y eso es todo lo que jamás podrá explicarse. El hombre tendrá siempre que tomar de lo mismo que ya está creado para hacer lo que ellos quieran. Son capaces hoy incluso de hacerte un niño sin el método sabroso que nosotros sabemos, que conocemos cómo se hace, pero te hacen un niño, ¿no? Y te lo fabrican, pero ¿cómo lo hacen con lo mismo que usted tiene? Esa es una cosa complicada y eso está en debate. ¿Qué va a pasar ahí? Porque acuérdate, ellos tienen un concepto diferente de lo que es el alma. Y lo que tú le llamas alma, ellos le quieren llamar psiquis. ¿Me entiendes? Y eso está interesante. ¿Me entiendes? Bueno, la psiquis es lo que manda información al cerebro y te lleva a actuar. Es como que si existiera, por ejemplo, otras motivaciones internas, lo que te mueve, lo que te motiva. Y cuando el cerebro recibe eso, entonces tú actúas. Esa es una manera de ellos expresar y dar a entender, solamente por no admitir de que hay algo más importante que todo lo material que tiene tu cuerpo. Que lo que mueve tu cuerpo no es lo material, es espiritual. Y ellos no pueden entender eso porque su mente no llega hasta ahí. Porque están mirándolo todo a la luz de la ciencia. Y la ciencia cada día lo que hace es perjudicar al hombre. Y el hombre está feliz de que lo perjudiquen porque esto es avance. Ahora el creyente sabio ve los avances que hace la ciencia y ve cómo ahora ellos forzan todo como siempre lo han hecho.
llevarlo a descubrimiento, a que lo usen para bien. Pero si la iglesia decae y no se enfrenta a toda esta maldad que viene y toda esta inteligencia en manos de los malvados, ¿qué va a pasar? Van a continuar adelante destruyendo la humanidad porque el fin es controlar y que solamente un grupo de personas puedan controlar al mundo y todo lo demás sean subalternos. Pero si eso se da, lo que es la singularidad, entonces ya no habrá control, porque si lo que yo he creado ahora se puede reconstruir él solo, él se puede hacer él mismo, ya él no te necesita a ti, ya yo soy independiente, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a controlar tu misma máquina si la máquina ya no te necesita? Es una locura. ¿Qué está haciendo el hombre con todos los avances? Destruyéndose a sí mismo. Y todos estos profetas de que vamos a hacer, pero eso es simplemente por contradecir a Dios. De que todo lo que se ve, y al parecer es así, como va avanzando la ciencia, mi hermano, hay muchos detalles que tú puedas ser omnipresente. Van a decir, oh sí, ¿qué es lo que decimos? Que Dios es omnipresente. Bueno, pues tú en 7,000 o 8,000 o 10,000 años ya tú vas a ser omnipresente. El mundo se estará haciendo, estoy aquí pero estoy allá. ¿Entienden? Que yo pueda movilizarme y moverme. Y otros dicen que serán capaces incluso de cuántas cosas horribles, que yo no sé dónde las sacan. Que tú te podrás incluso irte hasta el pasado. Pero, y no crees en la metafísica. No crees en nada que sea sobrenatural. Es una locura que ellos no pueden explicar, pero lo dicen. Entonces, mi hermano, si nosotros continuamos jugando con esto, y estos escritos que estamos analizando, le digo un secreto, van a ser los únicos que van a permanecer. ¿Saben por qué? Porque el Dios de este mundo, el Señor de este mundo, que todo lo conoce, que conoce todo lo que es nuestros componentes químicos, físicos, todo lo que tenemos, que conoce cómo funcionan, no el hombre. El hombre lo que hace es que descubre, y Dios le permite que descubra, y ya se creen dioses. Pero por más que descubran, aún lleguen a creerse que pueden ser omnipresentes, todavía no han descubierto nada. No saben quién es Dios. Y sobre todo lo que pasa en este mundo, que yo ni siquiera creo que vaya a llegar a eso que ellos están pensando. Pero su palabra va a permanecer. Es lo que a ellos les mortifica. Es lo que les lleva a decir que ese libro llamado Biblia es lo que más daño ha hecho al mundo. No les queda de otra que decir. Tampoco creo lo que se ha vendido por mucho tiempo, que la Edad Media fue la época más oscura y que menos cosas se hicieron. Hermano, no fue así. Vaya a ver todos los edificios inmensos, grandísimos, que no han podido refabricar hoy en día como lo hicieron esas personas en la Edad Media que están ahí todavía. Ahí había ingeniería, ahí había cerebro. Pero es como todo. Cuando hay un grupo de personas que controlan y gobiernan, que reprimen a los demás cerebros que están detrás, muchas cosas no se logran. Y mi hermano en ese momento, sobre todo en Occidente, estaba controlado por la famosa iglesia que hoy conocemos y tenía el control de todo ese territorio. Pero aún así, se avanzó bastante. Habían acabado de salir de un imperio que venía arrasando, que venía incluso haciendo cosas maravillosas, increíbles. La tecnología avanzando en gran manera y parece haberse detenido. Pero si nos salimos de ahí, a ese mundo asiático, a ese mundo oriental, mi hermano, a esa parte africana, toda esa área de ahí, a esa área semítica, ¿qué encontramos nosotros ahí en esa parte? Personas haciendo aportaciones para el mundo, para lo que pasaría más adelante. Se descubre pólvora,
se descubren avances matemáticos, se hacen cosas que aportaciones al mundo como usted no se imagina. No, el mundo estaba avanzando como Dios quería, como Dios quería. Yo no creo en esa oscuridad que dicen de la Edad Media, sino a un mundo que progresivamente va caminando en el grado que Dios quiere que se mueva. Y eso es importante. Los tres hablan igualito. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y en términos de Lucas, lo que hemos visto entonces, que Lucas era un compañero del ministerio con Pablo. Sí, eso es básico. Era un gentil. Usó el lenguaje médico en todos sus escritos. Y no era un testigo ocular de la vida de Cristo. Utilizó los escritos básicamente de Marcos, que eran los mismos de Pedro, pero relatado. Y vamos a ver la semana que viene que él trajo otras parábolas que no lo mencionan los otros evangelios. ¿Por qué razón? Y eso también es un detalle para ver a este hombre como el autor de este libro. Incluso en esas mismas palabras, en esa misma parábola. Si ven, mi hermano, cómo es que hay que ir. Y hay que analizar, mi hermano. Hay hermanos que no vienen a estos estudios y después tienen muchas preguntas y no saben qué es lo que ha pasado y qué es lo que sucedió. Y hacen preguntas, pero si estuvieras aquí en estos estudios, no hubieses tenido problema con esa pregunta. Mi hermano, a veces vale la pena sacrificarse un poco. Sacrificarse un poco y sentarse, analizar, estudiar, porque usted no se imagina, aunque usted a veces crea, como siempre he dicho, yo como que no entendí nada hoy. No, no es verdad. Cuando se le presenta la ocasión, usted se da cuenta y dice, pero sí, yo aprendí. Porque así somos los seres humanos. A veces creemos que no aprendemos, pero después cuando nos vemos la necesidad, sí aprendemos. Es como alguien puso el ejemplo de un mecánico que está siempre al lado del mecánico, siempre lo visita y él dice que nunca ha aprendido nada, no sabe nada, hasta que su carro se daña. Y cuando el carro se daña, dice, que yo creo que yo vi que hizo esto. Ya tú aprendiste sin darte cuenta, estabas aprendiendo. Comienza y arregla el bendito carro ese sin tú nunca haberle puesto, solamente porque tú ibas allí con tu amigo y hacías una chercha y siempre lo miraba y estaba con él y veía cómo él lo hacía. Tu cerebro captó muchísimas cosas. Entonces hay que estar en el lugar donde está la información, donde se nos está ayudando. Mi hermano, vivimos en un país muy ocupado y las personas básicamente están muy afanadas en las cosas que tienen que hacer, como dijimos el domingo, para sostener y mantener sus familias. Pero ¿qué pasa con el tiempo que nosotros debemos dedicar para Dios? A veces es tan pesado eso. A veces es tan duro. Para venir a reunirme aquí con 2 o 3, se me hace difícil. ¿Sí ve? Hermanos, no. Hay que sacrificarse. Aquí, como por ejemplo, ¿qué he tenido yo que hacer? Como yo vengo cansado de mi trabajo por ser tan físico, yo dije, bueno, qué bueno que los miércoles ahora yo puedo sentarme aquí y hablar con usted. Y aquí yo puedo hablar y podemos otra hora más, si ustedes quieren, podemos estar aquí. Sí, no, y podemos estar 1 hora más aquí si queremos. No hay problema, ¿verdad? Pero ya nos vamos. Ya no se preocupen, ya nos vamos. Sí, sí. Comparando lo que es Lucas con Hechos, desde el prefacio, Lucas 1 hasta el 3 por ahí y Hechos, dice en el mismo prefacio. Y al final también la conclusión, en Lucas 24 y Hechos 28, ahí termina positivamente hablando de cumplimiento de las escrituras. Más todo lo del medio, todo es lo mismo, y el mismo verbo y todas esas cosas. El mismo personaje escribiendo. Pero hay unas cosas importantes que vamos a ver la semana que viene también, si Dios lo permite, es ver que, por ejemplo, Mateo habla de una genealogía, ¿verdad? Y Lucas habla de una genealogía. ¿Qué dicen? Que no son las mismas, que no se parecen, que no son iguales. Que hay contradicción. Vamos a ver si eso es verdad la semana que viene. De hecho, les puedo decir, no hay contradicción. Bueno, dice que pero al final es lo mismo. Es lo mismo. Es que Lucas se va más allá. Porque Mateo va exactamente a lo que él quiere lograr. ¿Qué está haciendo Mateo? Presentando a Cristo como rey. ¿Y qué hace Lucas? Está hablando para todo el mundo. ¿De quién toma la genealogía
Mateo, del hijo de David, que es rey de Salomón, de esa parte de Salomón. ¿Y de dónde la toma Lucas? De otro hijo, pero que no era rey, Natán. ¿Se entiende? Y en esto concuerdan todos los comentaristas. Y de aquí, esa genealogía de Natán no te lleva únicamente desde David para acá, sino que te lleva incluso hasta Adán, y al final la misma genealogía termina diciendo hijo de Dios. O sea, venimos todos de Adán, y Cristo viene directamente de Adán, que es hijo de Dios. Falta solamente Cristo. Cristo es Dios. Él mismo pasa por ese linaje, todo, hasta llegar. O sea, el mismo Dios bajo ese linaje. Y eso es lo que le interesa dar a conocer a Lucas, que lo que está presentando es alguien divino. Pero Mateo es como rey, porque los judíos querían ver si ese era el que se iba a sentar en el trono de David. ¿Se entiende? Que todavía lo siguen esperando. Y eso es lo importante. Sí, de Lucas 3. Exactamente. Y mirarla con cuidado. Eso es todo. Bien, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias inmensas damos siempre a ti, Padre, por tu cuidado, tu protección y por este tiempo que nos permitiste estar aquí. Señor, ayúdanos a ver tu palabra siempre con cuidado, porque a veces por no hacerlo es que tenemos a veces tantas confusiones y a veces podemos llegar a creer que estamos seguros de lo que estamos diciendo cuando hay algún tipo de laguna en el medio que no nos hace ni nos permite ver con claridad, donde todos podemos caer, donde yo puedo caer. Por esto es nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra preocupación de ser diligente y tratar de ver cada detalle, cada expresión y propósito de cada escritor para ver, Señor, cómo tú lo has inspirado. Gracias a ti una vez más te damos por todo lo que tú nos permites. Te pedimos, oh Dios, todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia siempre. Amén y amén.